es generalmente pregunta que los jóvenes hacen. Ellos dicen, pastor, ¿Dios sabe todo? Claro que sabe. Entonces dicen, si Dios sabe todo, Él sabe que me voy a perder o me voy a salvar. Pues claro que sí, Dios es omnisapiente. Entonces ellos enfatizan, bueno, si Dios sabe que me voy a perder, ¿para qué voy a tratar de salvarme? Y si Dios sabe que me voy a salvar, pues entonces ya no me preocupo, de todas maneras me voy a salvar. Este raciocinio es interesante desde el punto de vista humano. Y yo creo que muchas veces los jóvenes hacen esa pregunta con el deseo de confundir. La verdad es la siguiente, mira, Dios conoce el futuro porque es Dios. Y Dios sabe si te vas a salvar o te vas a perder. Pero el hecho de que Dios sepa que te vas a salvar o te vas a perder no determina tu salvación ni tu perdición. Si tú te vas a salvar o perder va a depender únicamente de las decisiones que tú tomes, no del hecho de que Dios conoce el futuro. El hecho de que Dios conozca el futuro no determina tu salvación o tu perdición. Lo que determina son las decisiones que tú tomes. Pero claro, Dios, por ser Dios, sabe el futuro. El futuro que tú has decidido para ti, el futuro que tú has escogido. ¿Ok? Muy bien, vamos a la lección número 6 para el 11 de mayo del año 2024. El título de la lección, Los dos testigos. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que aunque el diablo ha atacado a la palabra de Dios, ha atacado a la Biblia, ha atacado al propio Dios y ha atacado al pueblo de Dios, y aunque su ataque contra la Biblia ha sido de dos maneras, queriendo tergiversarla, distorcerla, o entonces cuando ese estratagema no le dio cierto, persiguiéndola, destruyéndola, a pesar de esos ataques del enemigo, la Biblia continúa firme porque es la palabra de Dios. Y el profeta dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, vamos a estudiar en esta oportunidad la primera parte de la lección bajo el subtítulo de Dos testigos. Aquí vamos a encontrar una profecía que anunciaba el intento del diablo para destruir la Biblia, para acabar con la palabra de Dios. Para esto voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Para empezar, necesitamos hacer una pregunta. ¿Quiénes son estos dos testigos? Testigos. Entonces leamos las propias palabras del Señor Jesucristo en Juan 5:39. Él le dijo a los discípulos lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es el testigo del Señor Jesucristo, el que da testimonio de Jesucristo. Pero aquí la profecía que leímos de Apocalipsis habla de dos testigos. Y naturalmente aquí se refiere al Antiguo Testamento como el primer testigo y al Nuevo Testamento como el segundo testigo. Mas aquí el texto
no habla solo de dos testigos. Dice que esos dos testigos son los dos ramos de olivos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a una otra profecía del Antiguo Testamento, del libro de Zacarías. Voy a leer el texto. Zacarías capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice así: Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos testigos, los dos ungidos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y el candelero? ¿A qué se refiere? Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19. Dice así: y así tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia, de las Escrituras. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El candelero, la lámpara, también es la palabra de Dios. ¿Y por qué en Apocalipsis dice que son dos lámparas, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Recuerdas que David en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra? Oh, querido, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son los testigos, son las dos ramas de olivo, son los dos candeleros. Es la lámpara que alumbra para no tropezar. Ahora, la profecía que leímos de Apocalipsis dice que estos dos testigos, las dos lámparas, la palabra de Dios, la antorcha, profetizaron vestidos de silicio, o sea, con dificultad. Tuvieron mucho problema para cumplir su misión durante 1260 años. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí se empieza a hablar de periodos proféticos. Y aquí vamos a ver lo que sucedió con estos dos testigos a lo largo de la historia. Apocalipsis 11:3, mira lo que dice. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Vestido de silicio, con dificultades, con problemas. Los testigos no podían cumplir su misión. Había muchos problemas, mucha presión. Durante 1260 días. ¿A qué se refiere esto? Querido, ya dijimos la lección de la semana pasada, que en profecía un día simboliza un año. Y 1260 días se refiere a 1260 años. Y la semana pasada también vimos que esta profecía se repite de tres maneras en la Biblia. Como 1260 años, como 42 meses y como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estas profecías todas hablan del mismo periodo de tiempo, 1260 años, que ya vimos también la semana pasada, van del año 538 al año 1798, 1260 años. El periodo del oscurantismo, el periodo en que la propia iglesia que se llamaba cristiana, o que se hacía llamar cristiana, o que quería que la llamasen cristiana, persiguió a todo aquel que estudiaba la Biblia y escondió la Biblia bajo el argumento de que el pueblo no podría entender la Biblia y que los únicos que podían entender la Biblia eran los líderes de la iglesia.
De tal manera que esos líderes agarraron las tradiciones humanas y comenzaron a sustituir la palabra de Dios por las tradiciones humanas. Esa persecución empezó al año 538 y terminó en 1798, cuando esta iglesia perdió poder, perdió fuerza, cuando el general Berthier prendió al líder religioso y lo llevó cautivo. Y entonces acabó el poder de persecución, el poder político que esta iglesia tenía. Pero lo interesante y lo impresionante es que todo esto estaba profetizado. Los dos testigos, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, cumplirían su misión bajo presión, bajo dificultades, bajo persecución. Pero sigue diciendo más la profecía, y voy a leer, estamos entrando ahora a la tercera parte. Los dos testigos son asesinados. ¿Qué? ¿Cómo es que la Biblia fue asesinada? ¿Qué pasó? ¿De qué manera? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 7, 8 y 9. Mira, voy a leer. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Naturalmente, esta bestia que sube del abismo, en el fondo, por tras de todo, es el enemigo. Esta bestia que sube del abismo es un poder religioso, político, pero por tras de todo está el diablo que quiere acabar con la palabra de Dios. Leo de nuevo el texto. Cuando haya acabado su testimonio, la palabra de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra los que estudian la palabra de Dios, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Matará a los testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Qué extraña profecía. Pero si revisamos la historia, la profecía es el anuncio de la historia y la historia explica la profecía. Porque aquí dice que el enemigo se levantará, porque durante 1260 años trató de destruirla y no pudo. Ahora se levanta con furia y la profecía dice que mata a los dos testigos. Y si nosotros pensamos bien en la historia, vamos a ver que aquí se refiere al poder político francés, que declaró oficialmente acabada la palabra de Dios. Y la profecía simboliza al poder francés durante la Revolución Francesa como Sodoma y Egipto. ¿Qué hizo Faraón de Egipto cuando Moisés quería libertar al pueblo de Israel y le dijo que había venido en nombre de Dios? ¿Cuál fue la pregunta de Faraón? ¿Qué Dios? Yo no reconozco a ningún Dios. Yo no tengo ningún Dios. Para mí no hay Dios. Lo mismo sucedió con los franceses en la Revolución Francesa. ¿De qué Dios me hablan? No existe Dios. Y si no existe Dios, este libro no puede ser la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Francia decretó banir completamente la palabra de Dios, quemar en plaza pública miles y miles de ejemplares de la Biblia. Hicieron una procesión por las calles de Francia a la diosa de la razón, bajo el argumento de que la palabra de Dios atentaba contra la razón y que no había más lugar para religión, para creer en Dios, para palabra de Dios, y que la razón debería ser idolatrada como si fuera una diosa. Y hay una cosa interesante. El 26 de noviembre del año 1793,
se decretó en París la abolición de la religión y de la Biblia en 1793, el 26 de noviembre. Pero sucede que 3 años y medio después, el 17 de junio del año 1797, cuando el gobierno francés eliminó esas leyes restrictivas de la religión. Y la profecía decía que la palabra de Dios estaría como muerta durante 3 años y medio. 3 días y medio, que en profecías son 3 años y medio. Justamente el tiempo de estos 3 años en que Francia decretó prohibida la religión. Y al final, el 17 de junio de 1797, el propio Congreso de ellos acabó con esta ley y se permitió de nuevo la religión. La profecía se cumplió al pie de la letra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Los 2 testigos resucitan. Leo ahora Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, los 2 testigos, ¿no? Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es interesante que después de ese periodo, querido, la Biblia comenzó a publicarse en diferentes lugares. William Carey, un misionero, viajó a la India y tradujo la Biblia para diferentes dialectos de la India. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire, francés, dijo con arrogancia lo que les voy a leer y que está apareciendo ahí en la pantalla. Él dijo: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Eso es lo que dijo Voltaire. Pero, ¿sabes? A su muerte, la casa que Voltaire tenía en Ginebra, porque él tenía 2 casas, una en Francia y otra en Ginebra, en Suiza, la casa de él en Ginebra fue comprada por la Sociedad Bíblica y fue usada como depósitos de Biblias, de miles de Biblias para ser exportadas a otros países. Ese hombre que dijo que si 12 hombres fundaron la religión cristiana, yo voy a probar que yo solito voy a acabar con todo. Ese hombre, la casa de él, a la muerte de él, sirvió como depósito de Biblias. Porque la profecía decía que los 2 testigos iban a resucitar más vivificados. Y queridos, hoy la Biblia se ha esparcido por el mundo entero. La Biblia es el libro más traducido al mayor número de idiomas y dialectos del mundo. No hay ningún libro que se acerque siquiera a la cantidad de idiomas y dialectos a los que la Biblia fue traducida. Hoy Dios tiene un pueblo en esta tierra para proclamar la Biblia. Mira, en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el diablo trató de incluir las tradiciones humanas en la palabra de Dios para lentamente sacar la palabra de Dios y quedarse con las tradiciones humanas. Pero hubo un remanente fiel que siempre se permaneció fiel a lo que Dios decía en su palabra. Cuando el diablo no pudo usar la seducción para engañar, entonces usó la fuerza. El pueblo de Dios fue perseguido, la Biblia fue quemada en plaza pública y sin embargo, de acuerdo a la profecía, aunque parecía muerta, resucitaría. Y hoy la palabra de Dios está siendo esparcida por todo el mundo. No hay hotel en los Estados Unidos, especialmente a donde yo llegue, que no encuentre una Biblia ahí en la mesa de noche. En todos los hoteles hay gente que ha tomado como su misión esparcir la palabra de Dios por todo lado. Por eso, querido, la norma de tu fe debe ser la palabra de Dios. El fundamento de tu fe, la palabra de Dios. Muchas gracias por la oportunidad de abrir la palabra de Dios junto a ustedes. El título para la lección número 6 para el 10 de febrero del año 2024 es
me levantaré. Ese me levantaré es una expresión, es una exclamación de Dios. Porque el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrar la indignidad de Dios delante de la violencia, delante del dolor que los opresores provocan en sus hijos en esta tierra. Infelizmente, aunque Él se levantará y hará justicia, el tiempo de Dios no es el tiempo de los seres humanos. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El guerrero majestuoso. Mira, querido, puede haber pruebas en la vida de los cristianos. Puede haber momentos difíciles. El otro día alguien me decía, pastor, mira, cuando yo no conocía el Evangelio y vivía, pues mi vida no era un asesino, un ladrón, un matador, ¿no? Era un hombre bueno, pero cuando vivía sin el conocimiento de la palabra de Dios, haciendo las cosas llevado prácticamente por mi instinto, lejos de Dios, lejos de la iglesia, nada de malo sucedía en mi vida. Aparentemente todo corría bien. Pero cuando me entregué al Señor Jesucristo, ahí es que las dificultades surgieron, las pruebas. Comencé perdiendo el empleo, después vinieron otros problemas, problemas en la familia, problemas con los hijos. Entonces mi pregunta es, si cuando yo estaba lejos de Dios no me pasaba nada, digamos, de malo así, ¿por qué ahora que me entregué al Señor Jesucristo me sucede todo lo que me sucede? Bueno, esta es una pregunta que mucha gente se hace. Pero vamos a ver lo que dice el Salmo 18, versículos 1 al 6, para que tú veas que Dios es todopoderoso, protector, guardador. Y entonces viene la pregunta, pues entonces, ¿por qué sus hijos sufren? Bueno, vamos a leer el texto. Dice así, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Mira la expresión, fortaleza mía. Para el salmista, Dios era fortaleza. Fortaleza viene de la palabra fuerte. Es un lugar donde tú te escondes y el enemigo no te va a tocar. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía. Mira la expresión, roca mía. Y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vamos a pensar un poco en lo que el salmista está diciendo aquí. Él se agarra de Dios, se aferra a Dios. Él se dirige a Dios, él deposita su confianza en Dios y le llama mi Dios todopoderoso, fortaleza mía, mi roca, mi refugio. Y no dice mi refugio, dice mi alto refugio. Un refugio ya es un lugar seguro, pero el salmista dice aquí mi alto refugio, quiere decir hay más seguridad todavía. Y sin embargo el salmista dice, a pesar de todo eso, me rodearon lazos de muerte. Vinieron dificultades. Estuve a punto de desanimarme, pero la manera bonita como él termina el versículo 6 me impresiona. Dice, en mi angustia invoqué a Dios, invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde el santuario. Él oyó mi voz. Entonces, eso es lo que la primera lección que nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña esta semana. Primero, el hecho de que tu Dios es grande, todopoderoso, el Señor de los ejércitos. El hecho de que Dios es tu roca firme, tu refugio alto, tu escudo, tu libertador, no quiere decir
que no vas a tener dificultades, porque infelizmente, querido, vivimos en un mundo de dolor, en un mundo de miseria, de violencia, de sufrimiento, de lágrimas, de enfermedades y de muerte. Eso no es culpa de Dios. Cuando Dios nos creó, nos entregó, nos colocó en un mundo perfecto, donde no había lluvia, no había tormenta, no habían vientos, huracanes, y no había egoísmo, miseria y nada en el corazón de Adán y Eva originalmente. Infelizmente Dios nos creó con libertad. Y el ser humano, Adán y Eva, haciendo un uso equivocado de esa libertad, permitieron que el pecado entrase. Y el pecado es dolor, muerte, traición, violencia, guerra, sufrimiento, dolor y todo lo demás. Entonces nosotros vivimos en este mundo. Tú no vas a encontrar en la Biblia un lugar donde Dios diga, porque tú me entregas tu corazón, porque tú ahora eres mi hijo, ya no vas a sufrir, ya no vas a pasar dificultades. No, no. Lo que Él dice es que en medio de las dificultades Él siempre va a estar con nosotros. Él va a ser nuestra fortaleza, nuestro refugio. Puedes clamar a Él, puedes invocar su nombre. Y como dice el salmista, Él te va a oír y Él te va a responder, no en el tiempo que tú quieras, sino en el tiempo que Dios vea que es necesario que aparezca en tu vida. Vamos a la segunda parte de este estudio. Voy a leer otro salmo, el Salmo 76, versículos 4 al 7. Dice, glorioso eres tú. Mira cómo el salmista se dirige a Dios, glorioso, lleno de gloria, de esplendor. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, y quién podrá estar firme en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Percibe lo que el salmista está diciendo aquí. Describe el poder. Solo al sonido de su voz, los carros de guerras caen por tierra, los caballos desaparecen, los ejércitos son incapaces de tocar a su pueblo. Dios es todopoderoso. Entonces, el hecho de que sufrimos en esta tierra no es porque nuestro Dios no pueda hacer algo para defendernos, no es porque Él sea incapaz, ni es porque nos olvidó, es simplemente porque vivimos en un mundo manchado de pecado. Y este peregrinaje de dolor, de sufrimiento, va a durar hasta el día de la venida de Cristo. Sin embargo, aunque el dolor es una realidad en tu vida, Dios te ha prometido una cosa. Tú puedes sufrir un día, 2 días, 3 días, pero finalmente Dios aparece en el escenario y te liberta, te saca del valle del dolor, del sufrimiento, te guía hasta un puerto seguro. Ahí está el mérito, porque el otro día alguien me dijo, pero pastor, si estoy sin Cristo sufro, si estoy con Cristo también sufro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar con Cristo? Ah, querido, es que cuando estás sin Cristo viene el dolor y te desesperas. Pero cuando estás con Cristo viene el dolor y en medio del dolor eres capaz de confiar en Dios porque Él finalmente va a aparecer en tu vida. Vamos ahora sí a la segunda parte. Justicia para los oprimidos.
Sabes, en esta parte vamos a ver que Dios cuida de los huérfanos, de los menesterosos, de las viudas, de la gente oprimida, de los extranjeros que por algún motivo tienen que salir de su país, emigrando a otros países y no son bien tratados. Dios cuida de sus hijos que sufren. Dios no está con los ojos cerrados delante del dolor y del sufrimiento de esas personas. Vamos a leer el Salmo 9, 18. Mira lo que dice. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Esta expresión es interesante. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. No dice que no será olvidado el menesteroso, porque si dijese no será olvidado el menesteroso, ahí tú tendrías todo el motivo para decir, Señor, no estás cumpliendo tu promesa conmigo. Pero la promesa implica sufrimiento para los hijos de Dios, pero no para siempre. Dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. La esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente. En algún momento el pobre va a pasar por dificultades, pero no perpetuamente, si tú confías en el Señor. Mira que aquí el salmista habla del menesteroso, habla del pobre. Dios se preocupa por la gente que sufre. El Salmo capítulo 12, verso 5 dice lo siguiente. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. De esa expresión, me levantaré, es que viene el título de la lección de esta semana. El Señor dice, me levantaré. ¿Por qué? Porque no puedo continuar viendo a mis hijos bajo el yugo de la opresión humana. Yo escucho su gemido, su dolor, su clamor. Querido, si en este momento estás pasando por un momento de dificultad, yo sé que en el momento del dolor todo parece oscuro, todo parece sombrío. Ahí viene el enemigo, habla en el oído, Dios te ha abandonado, tú le has entregado la vida a Jesús para nada, porque mira cómo está, dónde está Jesús en esta hora. Y pensamientos misteriosos y horribles aparecen en la mente y crees que la palabra de Dios es mentira, que estas cosas no funcionan. Pero en esa hora, acuérdate, querido, que Dios siempre oye, pero el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. Cuando Dios vea exactamente que llegó el momento de liberarte, Dios te va a liberar. Pero ¿por qué no viene ahora? Tal vez porque necesitas, Dios permitió que el dolor llegara a tu vida porque necesitas desarrollar algún aspecto de tu carácter. Porque si no desarrollas ese aspecto de tu carácter, tal vez te vas a perder. Y Dios te ama, Dios te quiere ver salvo y por eso permite que el dolor, como un esmeril, llegue a tu vida para purificarte, para prepararte para el reino de los cielos. Vamos a la tercera parte. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Ahora, esta es una advertencia para las autoridades, para los jueces, para los fiscales, para los presidentes, para los senadores, diputados, para todo aquel que tiene poder político, porque toda nación, todo pueblo tiene sus líderes. Esta es una advertencia solemne de Dios para ellos. Esta no es la advertencia de un partido político contra otro partido político. Esta es la advertencia de Dios para la gente que tiene poder, que ha sido colocada en el poder para garantizar la paz y la justicia entre los habitantes de una nación, pero esa gente, a pesar de que Dios les ha confiado el poder, no saben administrar ese poder. Leamos Salmos 82, 2 al 4. Dice así. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Esa gente juzga, pero juzga injustamente. Juzga llevado por no por la justicia, sino por sus preconceptos, sus preferencias o su egoísmo humano. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso.
librad al afligido y al necesitado, libradlo de las manos de los impíos. Esta es una advertencia terrible a quien tiene algún tipo de autoridad, de poder en sus manos. Ahora, no mire solamente a los líderes de la nación. En la casa, ¿quién tiene poder? El papá, la mamá. Entonces, ¿cómo administran? ¿Administran justicia entre los hijos? ¿O hacen a uno favorito y al otro no? Cuidado. Administrar justicia. En la iglesia se administra justicia. En el barrio, en el vecindario. No es solamente las autoridades políticas. Todo aquel que tiene un área de ejercicio de su influencia, de su liderazgo, recibe la advertencia divina. Vamos a la cuarta parte. Dice, derrama sobre ellos tu ira. Ahora, esto es interesante. El salmista David llega a un momento en que él no soporta el sufrimiento de los pobres, de la gente débil, porque en la estructura humana en que vivimos, generalmente el pobre es el que sufre más. Entonces David no acepta y David reclama con Dios. Mira lo que dice en el Salmo 58, 6 al 8. Dice así, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. ¿De quién está hablando? De los enemigos que hacen sufrir a los hijos de Dios. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. El salmista le llama leoncillos a los opresores que hacen sufrir a la gente más débil. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos esas saetas. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Que los malos, que aquellos hombres injustos, mujeres injustas, que aquellos que abusan del poder, dice, pasen como el caracol que se deslíe. Dicen que cuando hay mucho calor y mucha falta de humedad, sequedad, los caracoles se van como derritiendo, deslíendo. Es un verbo interesante. Deslíe, se desintegra, se hace nada. Y entonces aquí David dice, oh Señor, tú destruye los dientes de los leoncillos. Haz que ellos pasen como el caracol que se desintegra. Pero mira, percibe, él no dice, Señor, ahora yo me levantaré y yo voy a quitarle los dientes a los leones. No, dice, Señor, tú quítales, porque, querido, la obra de hacer justicia no es el fruto de que el pueblo vaya adelante a gritar, a reventar casas y puertas y ventanas. No, no, no. La obra de hacer justicia es divina, pero te puede usar a ti como un instrumento poderoso, no para hacer más injusticia, no para sembrar más violencia, sino para con tu vida, con tus actitudes y con tus palabras, ser un hombre que por donde vaya siembre la paz y siembre la justicia. Porque sin justicia no hay paz, sin paz no hay justicia. Finalmente, terminamos esta lección hablando del juicio que el Señor realiza en su santuario. Leamos Salmo 96, 6 al 10. Dice así, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Este es un cántico de alabanza del salmista. Finalmente Dios hará justicia. ¿Y dónde hará justicia? En su santuario. Oh querido, en este momento
Nada de lo que los seres humanos hagamos en esta tierra está dejando de ser registrado en el santuario. Es allá que Dios determinará finalmente quiénes cultivaron la paz, promovieron la paz y la justicia, y quienes fueron injustos. Porque vuelvo a repetir, la justicia, aunque mayormente viene del que está arriba para el que está abajo, el que está abajo también puede ser una persona injusta. Y pueden decir, bueno, yo estoy reflejando lo que recibo de arriba. Sí, de arriba de los hombres, no de arriba de Dios. Porque Dios es un justo, es un Dios justo, es un Dios que ama. Y Él dobla todos los comentarios de la escuela sabática, los dobla al ruso y los manda allá. Y allá es vehiculado en ese país gigantesco como es Rusia. Ahora, en la ciudad de Rostov del Don, una ciudad de un poquito más de 1 millón de habitantes, había una familia linda, un hombre que estaba conociendo el Evangelio, se estaba preparando con todo entusiasmo para el bautismo. Pero hace poco tiempo atrás, su hijo de 18 años pidió un taxi, subió al taxi y el conductor del taxi lo mató, lo asesinó. Entonces la gente que se relaciona con él y que siempre se burló del hecho de que él estaba estudiando la palabra de Dios en un país donde a veces Dios está fuera del esquema. La gente se burlaba de él y ahora le comenzaron a decir, ¿y dónde está tu Dios que no fue capaz de cuidar a tu hijo? Y la fe de este hermano tambaleó. Lógicamente, somos seres humanos. Y mira, yo no tengo tu nombre, pero si tú estás oyendo, y seguramente que vas a oír este comentario, te digo una cosa. Dios te ama. Aunque la vida nos golpee, el misterio de la muerte, de la tragedia, de los accidentes, es un misterio, no podemos entenderlo. Pero Dios te ama. Y no permitas que estos incidentes que el enemigo permite que sucedan te desanimen de continuar estudiando la palabra de Dios y de continuar preparándote para el bautismo. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, mis condolencias a ti. Yo no te puedo decir que yo sé cómo te sientes porque pues nunca perdí un hijo. Pero tu dolor profundo, el de tu esposa, tu familia, va a ser curado por el poder del Señor Jesucristo. Confía en Él. Sigue estudiando la palabra de Dios y desarrollando la confianza en el Señor. Bueno, vamos ahora al estudio de la lección número 6 para el 8 de noviembre del año 2024. El título de la lección para esta semana es Más testimonios acerca de Jesucristo. En las lecciones pasadas hemos visto cómo diferentes personas tuvieron la capacidad de ver a Jesús no solamente como un gran predicador, un hacedor de milagros. Tuvieron la capacidad de verlo como el Mesías Redentor, el Mesías Salvador, el Mesías que había venido a este mundo para morir en la cruz del Calvario y salvar al hombre de la tragedia del pecado. Infelizmente los seres humanos pues lo veían apenas como un gran libertador. Querían que él fuese el libertador del poder de Roma, pero no tenían la capacidad de ver el lado espiritual del ministerio de Jesucristo. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que aunque los judíos y especialmente los líderes religiosos no podían verlo como el Mesías Salvador del mundo, hubo mucha gente que sí lo hizo. Y uno de ellos, naturalmente, fue Juan el Bautista. En esta semana vamos a estudiar en la primera parte la humildad de este hombre, Juan el Bautista. Leo el texto. Juan 3, 22, 23 y 24. Dice así. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Me detengo un poco a pensar en la expresión después de esto. Siempre hay un después. En este momento las circunstancias te
pueden parecer difíciles, extremadamente dramáticas, y los vientos contrarios pueden soplar tan grande que tú sientes que tu cabaña se viene abajo. Pero siempre hay un después de esto. Ahora sigo leyendo el texto. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hay algunos aspectos de este texto que quiero destacar. En primer lugar, mientras Jesús desarrollaba su ministerio, Juan continuaba desarrollando también su ministerio. Los discípulos del Señor Jesús bautizaban y los discípulos de Juan también bautizaban. Pero tú sabes cómo es la maldad humana. Ahí los seres humanos comenzaron a competir. No Juan el Bautista, no el Señor Jesucristo, sino los discípulos. Y mucha gente que le gusta causar intriga. ¿Sabías que los discípulos de Jesús están bautizando más que tus discípulos? Miren la hazaña, ese espíritu de crear problemas. Y tú sabes que en este mundo hay mucha gente así, con ese espíritu de crear problema donde no hay problema. Las personas que están involucradas en la situación están tranquilas, no se preocupan de nada, pero son los otros que vienen y te soplan, no, que él te va a querer quitar tu cargo, cuídate con él porque él está subiendo, tú estás disminuyendo. Y efectivamente eso fue lo que le dijeron a Juan. Y cuando Juan escuchó que la gente venía y le decía que el ministerio del Señor Jesucristo estaba floreciendo de manera extraordinaria y que multitudes le acompañaban, Juan, en lugar de sentirse triste, dijo aquellas palabras famosas: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¡Qué testimonio poderoso de Juan! Ahora, ese Juan, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya? Porque Juan era consciente de su misión. Él no era el Mesías, él era el que había llegado antes para preparar el terreno para el Señor Jesucristo. Era necesario que Jesús apareciese. El propio Jesús había dicho: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Era necesario que Jesús fuera levantado y que Juan y nosotros hoy desaparezcamos en el polvo de la tierra para que el mensaje de Jesús brille en todo su esplendor, para que la persona maravillosa de Jesús sea mostrada al universo entero, que el predicador desaparezca, que el precursor se haga polvo, pero que el Señor Jesucristo cumpla su misión de salvar a la humanidad. Vamos ahora a la segunda parte. Una nueva concepción acerca del Mesías. Quiere decir, Juan enseña que el Señor Jesucristo es el Mesías redentor del pecado, no el Mesías libertador del poder romano. Es que los seres humanos solo querían algo periférico. Los seres humanos eran conscientes de su problema presente, y su problema presente era que estaban bajo el yugo cruel del poder romano. Querían ser libertados de Roma. Esperaban al Mesías como el libertador político, pero Jesús llegó, era el Mesías, pero no el libertador político, sino el libertador espiritual. ¿Qué es más importante? La vida espiritual, pero los judíos no tenían conciencia de eso. Los líderes judíos, especialmente que estudiaban las Escrituras, conocían la Biblia, no tenían conciencia o parecían no tener conciencia. Bueno, vamos al texto bíblico, Juan 1, 32 al 34 y también el versículo 36. Voy a ir leyendo y comentando. Dice así: también Juan dio testimonio. ¿Te acuerdas que el título de la lección es otros testimonios que mostraban a Jesús como el Mesías? Bueno,
Ahora comienza este texto diciendo, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, por ocasión del bautismo. ¿Te acuerdas? Que cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor Jesucristo, apareció el Espíritu en forma de paloma. Y Juan sigue diciendo, leo, y yo no le conocía. ¿Cómo que yo no le conocía? Claro que lo conocía si era su primo. Jesús era medio primo de Juan el Bautista, porque las mamás eran primas. ¿Cómo que yo no lo conocía? Lo conocía. Pero es que aquí el verbo conocer es usado no con el concepto griego del verbo conocer, porque para el griego decir yo conozco una rosa, por ejemplo, el griego iba a la biblioteca, estudiaba biología, estudiaba la función de la rosa, la fotosíntesis y esto y aquello, entonces decía yo conozco la rosa, era un conocimiento teórico. Pero el conocer de Juan es otro. Es un conocimiento experimental. Para que Juan dijese que conocía la rosa, tenía que ir al campo, tenía que tomar una flor, una rosa en sus manos, tenía que oler la flor, ver, observar la flor, entonces decía, conozco la flor. Entonces Juan dice, yo no lo conocía, no conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque su conocimiento era apenas, yo conozco a mi primo, conozco su rostro, la ropa que él viste. Pero yo no lo conocí en el sentido de que Él es el Hijo de Dios. Pero cuando vi el bautismo, la paloma descender, el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ahí yo entendí que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías Redentor del mundo. Sigo leyendo. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién es ese que lo envió a Juan a bautizar con agua? Dios mismo. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Juan, ese hombre humilde, ese hombre extraordinario, ese hombre que reconoció su papel de preparador del camino, ese hombre que reconoció al Señor Jesucristo como el enviado de Dios, él es uno de los que testifica ahora de la misión divino-humana del Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte, aceptación y rechazo. Esto que voy a leer sucedió después de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Te acuerdas de aquel milagro? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, en total, por lo menos unas 15,000 personas comieron, fueron alimentados. ¿Con qué? Con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Mira lo que dice Juan 6:51. Leo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante. ¿Te acuerdas que cuando Jesús terminó el milagro, se recogieron 12 cestos llenos de comida? ¿Qué hizo la gente? Quiso inmediatamente coronarlo rey. Porque ya dije la semana pasada, pues pensaron que Mesías extraordinario, qué general extraordinario. Si cuando alguien es herido por el enemigo, Él lo va a curar. Y si alguien es muerto por el enemigo, Él lo va a resucitar. Y si está faltando pan en la batalla, Él va a multiplicar panes y peces. Queremos a ese general, lo vamos a coronar rey, pero el Señor Jesucristo desapareció porque no había venido al mundo a fomentar la humanolatría. No había venido al mundo a fomentar porque los seres humanos nos hacemos fácilmente ídolos de barro. Entonces el Señor Jesucristo desapareció, pero después se encontraron de nuevo y Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes comieron ese pan y está bien,
porque mientras estemos en esta tierra necesitamos comer ese pan. Pero ustedes no están muy preocupados con el pan espiritual. Yo soy el pan. El verdadero pan no es el que comieron, porque el pan que comieron, lo comieron, pero ahora ya están con hambre. Pero el que come de mí está comiendo el pan de vida. Yo soy el pan. Ahora, el Señor Jesús no estaba fomentando el canibalismo. No estaba diciendo que ellos vinieran y lo comieran vivo a Él, no. El Señor Jesús estaba usando una figura para establecer la relación personalísima que quiere tener con sus hijos. El pan entra a tu cuerpo, forma parte de tus células. Así también Jesús quiere entrar en ti, en la persona de su Espíritu Santo, y formar parte de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus actitudes. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Pero ¿qué pasó con la gente? Inmediatamente, unos creyeron, pero la mayoría no creyó. Lo seguían y querían seguirlo desde el momento que continuase multiplicando pan y pez físico. Pero cuando Él comenzó a hablar de cosas espirituales, ya no lo querían seguir. Entonces, cuando la gente se comenzó a ir, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? Ahí aparece Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Oh, querido, hoy día la palabra de vida eterna es la Biblia. Cada vez que tú abres la Biblia y lees la Biblia y reflexionas en un versículo de la Biblia, estás siendo alimentado por la palabra de vida eterna. Un poco más adelante, creo que 2 lecciones más adelante, vamos a ver a Jesús como la vida. ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué significa tener a Jesús y tener la vida? Pero ahora vamos a la parte 4 de este estudio bajo el subtítulo de El testimonio del Padre. Hasta aquí vimos que Juan testificó de Jesucristo. El propio Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Ahora el Padre testifica que el Señor Jesucristo es el enviado a este mundo para salvar a la humanidad. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hace? Leo Juan 5, 36 al 38. Dice así. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice el Señor Jesucristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿qué obras? Los milagros. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El Espíritu Santo mora en ti. La palabra de Dios mora en ti. El Señor Jesucristo, en la persona de su Espíritu, mora en ti en la medida que tú aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador. En la medida en que tú creas. Pero ellos no creyeron. Y no creyeron a pesar de los milagros, a pesar de las señales, porque el propio Señor Jesucristo dice, no solo Juan dio testimonio de mí, no solo yo dije que soy el pan de vida, sino que mi Padre, al darme las obras que me dio, al darme el poder necesario para levantar muertos, para hacer andar paralíticos, para abrir los ojos de los ciegos, el propio Padre está dando testimonio de mí. Ahora, ¿por qué digo que el Señor Jesús dijo, cuando el Padre me dio el poder de hacer estos milagros? ¿Acaso Jesús no era Dios? Era Dios. Pero cuando vino a la tierra hizo un pacto con su Padre, que en este mundo Él no usaría sus poderes divinos. O sea, el Señor Jesucristo tuvo una tentación mucho más grande que la que nosotros tenemos. Él fue tentado en todo y más que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque además de tener las tentaciones que nosotros tenemos, Él tuvo la tentación de usar sus poderes de Dios, porque nunca dejó de ser Dios. Y si usase sus poderes divinos, Él habría quebrantado el pacto con su Padre. Así que Él no operó los grandes milagros de esta tierra con su poder, sino con el poder del Padre. ¿Por qué? Por la vida de comunión constante que Él vivía. Y porque el Padre quería mostrar al mundo que el Señor Jesucristo no era cualquier ser humano, era
su Hijo hecho carne, que había venido a morir en la cruz del Calvario para redimir al hombre. Vamos a la última parte de este estudio, bajo el título El testimonio de la multitud. Los judíos, líderes, no creyeron, pero el pueblo creyó. A veces el pueblo simple es más fácil para creer, para aceptar, tal vez porque en el dolor, en el sufrimiento, en la necesidad, las personas pues ya cansadas de luchar, cansadas de esforzarse, cansadas de reclamar por justicia, solo pueden volver los ojos a Dios. Entonces leo lo que dice Juan 7, 37 al 41. Dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Interesante, ¿qué último día de la fiesta? Estaban en la semana de la Pascua. Y en el último día de la fiesta, el Señor Jesús se levantó y alzó su voz. ¿Por qué? Porque Él era consciente de quién era. ¿Quién era? El Hijo de Dios que había venido al mundo, hecho carne para salvar a la humanidad. Juan también predicaba con poder. ¿Por qué? Porque era consciente de quién era. ¿Y quién era Juan? El siervo que había venido a preparar el terreno para el Mesías. Y tú, cuando tengas conciencia de quién eres, tendrás poder para levantarte y predicar con voz enérgica, fuerte. Pero tienes que tener conciencia de quién eres. ¿Y quién eres tú? Tú y yo somos nada. Somos herramientas, somos instrumentos en las manos de Dios. Cuando las cosas van bien, no pensemos que es porque hicimos algo de bueno. Es porque el Señor Jesucristo nos usó de manera poderosa y nada más. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Antes dijo que Él era el pan de vida, ahora se muestra como el agua de la vida. El versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Interesante, cuando el Señor Jesucristo se presenta como el agua de vida, el agua que calma la sed, el agua que cuando tú bebes ya no vuelves a tener sed, porque el Señor Jesucristo llena tu corazón, llena el vacío de tu alma. Ya no andas buscando un sentido para la vida por aquí o por allá. Ahora eres completo en Cristo porque saliste de las manos de Dios y solo eres completo cuando te devuelves a Dios. Delante de esta aseveración del Maestro, muchos creyeron: este es el profeta. Y cuando decían este es el profeta, se estaban refiriendo al Mesías que vendría. Y a otros dijeron: este es el Cristo, el Mesías que vendría a morir. Tuvieron la capacidad de entender la misión del Señor Jesucristo. Pero otros incrédulos, porque no faltan los incrédulos, dijeron: ¿qué? ¿Este Cristo que viene de Nazaret puede venir algo de bueno? Oh, querido,